Hola y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a meternos de lleno en la búsqueda de lo que muchos consideran el santo grial de la tecnología personal. Un dispositivo que te pones y, bueno, del que te olvidas para siempre. Concretamente, un reloj inteligente que no necesita cargarse jamás. El sueño que llevamos persiguiendo desde que aparecieron los primeros wearables. La promesa de la autonomía infinita. Exacto. Y para analizar si ese sueño está más cerca, tenemos un material de análisis excepcional, un artículo de investigación de dos pasos pesados, la ETH de Zúrich y la Universidad de Bolonia. Presentan un prototipo con un nombre que ya es toda una declaración de intenciones. InfiniWolf. Hoy vamos a destriparlo, a entender la magia que esconde por dentro y a debatir si esa promesa de autonomía perpetua es real o solo un espejismo de laboratorio. Porque, a ver, la idea de un reloj cargado de sensores, capaz de ejecutar algoritmos de inteligencia artificial complejos y no tener que quitártelo nunca para cargarlo, suena a ciencia ficción. Pero este documento dice que ya está aquí. Suena increíble, desde luego, y la ambición del proyecto es descomunal. Pero cuando hablamos de autosuficiencia en un dispositivo tan pequeño y que por definición es un devorador de energía, la clave siempre está en la letra pequeña, en los detalles, en las condiciones ideales y en los sacrificios que se hacen por el camino. Mi instinto me dice que vamos a encontrar un equilibrio muy delicado entre lo que promete y lo que realmente puede ofrecer en el mundo real. Perfecto. Pues vamos a buscar esa letra pequeña. Para entender cómo han conseguido este milagro energético, creo que hay que empezar por el villano de esta historia. El enorme apetito de la inteligencia artificial. Es un monstruo que devora baterías. Es la analogía perfecta. El conflicto actual de los smartwatches es precisamente ese. Queremos que hagan más cosas más inteligentes, que midan nuestro sueño con precisión, que detecten arritmias, que analicen nuestro estrés en tiempo real, y la tendencia para lograrlo es lo que se conoce como edge computing o computación en el borde. Que significa hacer todos los cálculos en el propio reloj, sin depender del móvil o de la nube. Exacto. Es más rápido, mucho más privado porque tus datos biométricos no viajan a ningún servidor, y más fiable. No quieres que tu detector de una posible caída deje de funcionar porque te has quedado sin cobertura. El problema es que los procesadores que montan estos relojes, los de la familia ARM Cortex-M, son fantásticos para tareas sencillas, son maratonianos de la eficiencia. Contar pasos, mostrar la hora, recibir una notificación. Pero cuando les pides que ejecuten un algoritmo de machine learning, es como pedirle a ese maratoniano que levante 200 kilos. O no puede, o lo hace con un esfuerzo tan brutal que su energía se desploma en segundos. Ahí está el muro. Y aquí es donde la propuesta de InfiniWolf se desmarca por completo. No intentan construir un muro un poco más bajo, sino que lo rodean. No proponen un procesador un poquito más eficiente, sino que cambian las reglas del juego con una arquitectura de procesador dual. Un sistema con dos cerebros. Es una estrategia de divide y vencerás llevada a un nivel muy sofisticado. Por un lado tienen lo que podríamos llamar el gerente o el administrador. Es un chip muy conocido y fiable, el Nordic NRF 52832, con un procesador ARM Cortex M4F en su interior. Su misión es la de siempre: gestionar el Bluetooth, controlar la batería, las comunicaciones, todas las tareas de fondo que mantienen el reloj vivo. Es el cerebro eficiente y de bajo consumo para el 99% del tiempo. El que se encarga de las operaciones del día a día sin hacer mucho ruido, ¿correcto? Pero cuando llega una tarea realmente pesada, como analizar los datos de un electrocardiograma para detectar estrés, el gerente despierta a la bestia, la supercomputadora. Y aquí está el corazón del proyecto, un procesador que han bautizado como Mr. Wolf. Lo fascinante es que no es una ARM. Es un diseño de código abierto, basado en la arquitectura RISC-V y creado bajo la filosofía PULP, que significa paralelismo de ultra bajo consumo. La palabra clave es esa, paralelismo. ¿Entiendo? O sea, en lugar de tener un solo trabajador agotándose durante mucho tiempo con una tarea pesada, tienen un equipo de 8 especialistas que la resuelven en un abrir y cerrar de ojos y vuelven a dormir. Esa es la filosofía. Y es una filosofía que los procesadores PARM tradicionales no siguen de la misma manera. Están diseñados para ser excelentes generalistas, para hacerlo todo razonablemente bien. Pero aquí se necesitaba un equipo de especialistas en cálculo pesado.
Por eso tuvieron que recurrir a una arquitectura diferente como RISC-V, que les permite diseñar un chip a medida para esta tarea tan específica. Mr. Wolf tiene un núcleo de control muy pequeño llamado IBEX y luego un clúster con 8 núcleos más potentes que se activan y trabajan todos a la vez, en paralelo, sobre el mismo problema. Un momento. Si activar 8 núcleos a la vez consume un pico de potencia tan alto, ¿no corres el riesgo de fundirte la batería de un solo golpe si la tarea se complica? Suena contraintuitivo. ¿No es más seguro un procesador que consuma poco de forma constante? Esa es la pregunta clave, y la respuesta está en la física más básica. La energía total consumida es la potencia multiplicada por el tiempo. Lo que han conseguido es que el tiempo en esa ecuación sea ridículamente pequeño. Sí, durante unos pocos microsegundos el consumo de potencia se dispara, pero como los 8 núcleos resuelven el problema de forma increíblemente rápida, el tiempo total que están encendidos es mínimo. Al final, el consumo de energía total es mucho menor que el de un solo núcleo ARM que, aunque consume menos potencia instantánea, tarda muchísimo más tiempo en terminar. Es un sprint brutal frente a una maratón agónica. Y en términos de energía, el sprint gana por goleada. Vale, tenemos una máquina increíblemente eficiente. Una arquitectura de hardware que parece sacada de una película de ciencia ficción. Pero hasta la máquina más eficiente necesita combustible. ¿De dónde lo sacan? Aquí es donde entra la segunda mitad de la ecuación, la recolección de energía o energy harvesting. Y, de nuevo, apuestan por una estrategia dual para no depender de una única fuente. La primera es la más obvia, la energía solar. Pero su implementación es muy inteligente. La figura 4 del artículo lo muestra. En lugar de un antiestético panel solar rígido en la esfera del reloj, utilizan paneles fotovoltaicos flexibles y ultrafinos integrados a lo largo de toda la correa. Maximizando la superficie de captación sin sacrificar el diseño. Me gusta. Exacto. Y la tabla ahí del estudio nos da las cifras, y son para caerse de espaldas. La diferencia de potencia que generan es abismal. En un interior, con la luz típica de una oficina, unos 700 lux, generan unos 0,9 milivatios. Es una cantidad modesta. Pero si sales a la calle en un día soleado, con unos 30.000 lux, esa cifra se catapulta a casi 25 milivatios. Es casi 30 veces más potencia. Pero claro, la mayoría no vivimos en la playa. Pasamos mucho tiempo en interiores y en invierno los días son grises y cortos. Confiar solo en el sol parece arriesgado. Totalmente. Y ahí es donde su segunda fuente se vuelve crucial, la energía térmica. Utilizan a un generador termoeléctrico, un TEG, en la base del reloj, la parte que toca la piel. El principio es el mismo que hace que sientas frío al quitarte el reloj después de llevarlo un rato. Aprovecha la diferencia de temperatura entre tu piel, que está a unos 32 grados, y la carcasa del reloj, que está a temperatura ambiente. Esa diferencia, por pequeña que sea, genera electricidad. Es una fuente que, en teoría, está ahí 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestro cuerpo es un radiador andante. Es constante, sí, pero aquí hay que ser muy claros, es mucho menos potente. La tabla ahí lo deja claro. Ya no hablamos de milivatios, sino de microvatios, 1000 veces menos. En una habitación normal, a 22 grados, genera unos 24 microvatios. Si hace más frío en la habitación, la diferencia de temperatura aumenta y la generación sube. Y hay un dato curioso en el estudio. Si hay una ligera brisa, como al caminar por la calle, que enfría la carcasa del reloj, la generación puede llegar a los 155 microvatios. Aún así, es una cantidad pequeña. La clave es que es una gota que cae sin parar, día y noche. La combinación es lo que le da robustez al sistema. El sol es el motor principal, el que llena el depósito a lo grande. Y el calor corporal es el generador de emergencia que mantiene las luces encendidas. La verdad es que la solución es elegante. Pero el papel lo aguanta todo. La verdadera prueba de fuego es poner a esta bestia de 2 cerebros, alimentada por luz y calor, a trabajar en algo realmente complicado. Algo como intentarle la mente a nuestras 3. Es un caso de uso perfecto para llevar el sistema al límite. Para detectar el estrés, el documento explica que usan una combinación de sensores. Por un lado, un electrocardiograma, un EKG, para medir con muchísima precisión el ritmo cardíaco. Por otro, un sensor de respuesta galvánica de la piel, GSR, que básicamente mide los cambios infinitesimales en la sudoración, un indicador clásico de la activación nerviosa. Y con los datos de esos 2 sensores, alimentan a la red neuronal que corre en el cerebro de Mr. Wolf. Correcto. Utilizan un perceptrón multicapa, una arquitectura de red neuronal muy probada.
El artículo es transparente y detalla su estructura. 5 neuronas de entrada, 2 capas ocultas de 50 neuronas cada una y 3 neuronas de salida que dan el veredicto. Estrés, estrés medio o sin estrés. El proceso es el siguiente. El reloj captura datos de los sensores durante 3 segundos. De esos datos en bruto, el procesador extrae 5 características clave. En el artículo mencionan acrónimos como RMSSD o NN50, que suenan a informe de ingeniería. Sí, pero la idea es sencilla. El RMSSD, por ejemplo, básicamente mide cómo de irregular es tu pulso de un latido a otro. Un corazón sano y relajado tiene una alta variabilidad, mientras que bajo estrés el ritmo se vuelve mucho más monótono, irregular. Esas 5 cifras son las que se le dan a la red neuronal para que tome una decisión. Vale, llegamos al momento de la verdad. Ponemos al cerebro estándar, el ARM, a hacer esta tarea y ponemos a la supercomputadora Mr. Wolf. ¿Cuál es el resultado? Aquí es donde los números cantan por sí solos. Las tablas 3i y 4 son demoledoras. Empecemos por la velocidad. Para clasificar los datos con la red neuronal más compleja que probaron, Mr. Wolf, con sus 8 núcleos en paralelo, es 8,3 veces más rápido que el procesador ARM. Tarda unos 108.000 ciclos de reloj frente a los más de 900.000 de la ARM. Espera, para ponerlo en perspectiva, es la diferencia entre una tarea que te podría bloquear el reloj durante casi 10 segundos y una que se resuelve en poco más de 1. A esa escala es lo que separa un dispositivo útil en la vida real de uno frustrante que acabas tirando a un cajón. Exactamente esa es la implicación. Pero la cifra más importante, la que justifica todo el proyecto, es la energía, que vemos en la tabla 4. La velocidad es el medio para lograr el fin, que es la eficiencia. Para hacer exactamente la misma tarea, Mr. Wolf consumió 21,6 microjulios. El procesador ARM necesitó 153,8 microjulios. Es un ahorro de energía brutal. Consume 7 veces menos. Y hay un matiz final que es fascinante. El coste total de una detección de estrés completa es de unos 602 microjulios. Pues bien, de esos 602, 600 se van solo en encender los sensores y tomar los datos durante 3 segundos. ¿Me estás diciendo que el cálculo de la inteligencia artificial, la parte que se supone que es la más pesada, es casi gratis energéticamente hablando? Prácticamente. Gracias a la eficiencia de Mr. Wolf, la clasificación en sí consume apenas 1,2 microjulios en el caso de la red más pequeña. Es una parte ínfima del coste total. Han convertido el cuello de botella, que era el procesamiento, en algo casi insignificante. El problema ahora es la propia recolección de datos. Con lo cual llegamos a la gran pregunta. ¿Con este procesador tan absurdamente eficiente y este sistema dual de recolección de energía, puede InfiniWolf funcionar para siempre? ¿Es de verdad un dispositivo perpetuo? El artículo, como buen trabajo científico, es cauto. Su conclusión es que sí, se puede aproximar la autosuficiencia bajo ciertas suposiciones. Para demostrarlo hacen un cálculo muy interesante. Toman la energía que estiman que se puede recolectar en un escenario que llaman interior desafiante, poca luz, durante 6 horas, y la combinan con el peor escenario para el generador térmico. Es decir, se ponen en una situación bastante pesimista. ¿Y con esa energía recolectada en un mal día? ¿Cuánto da de sí? Calculan que con esa energía el dispositivo puede realizar hasta 24 detecciones de estrés por minuto, de forma perpetua, sin agotar nunca la batería. ¿24 por minuto? Pero, ¿quién necesita medirse el estrés cada 2 segundos y medio? Eso es una locura. No es una exageración. O el punto es demostrar que tiene tanta energía de sobra que podría hacer eso y mucho más. Has dado en el clavo. No se trata de que alguien vaya a usarlo así. Es un benchmark, una prueba de estrés para el sistema. Lo que están diciendo es, nuestro sistema es tan eficiente y recolecta tanta energía que incluso en un día malo podría soportar una carga de trabajo absolutamente demencial, de forma ininterrumpida. Si puede hacer eso, significa que para un uso normal, donde quizás se hace una medición cada hora, o solo cuando el dispositivo detecta una anomalía, la energía sobrante sería enorme. Entonces el concepto funciona. La autonomía perpetua no es una utopía. El resultado del laboratorio es extremadamente prometedor. Lo que demuestran de forma contundente es que la barrera tecnológica, la del hardware ineficiente, ha sido demolida. Han creado una plataforma que es capaz de lograrlo. Ahora bien, el mundo real es mucho más caótico que un laboratorio. Días y días de mal tiempo, llevar una manga larga que tapa la correa, pasar el día en una oficina sin ventanas.
La implementación práctica todavía se enfrenta a la imprevisibilidad de nuestro día a día, pero la puerta, tecnológicamente hablando, está abierta de par en par. Vale. Creo que es un buen momento para recapitular las ideas clave de esta inmersión tan profunda. Ha sido un viaje fascinante desde el problema hasta la solución. Adelante. Primero, hemos visto que el gran reto de los wearables es el consumo bestial de energía de la inteligencia artificial. Segundo, la solución de InfiniWolf es un ataque por dos flancos. Un hardware dual con un procesador paralelo, Mr. Wolf, que es un especialista increíblemente eficiente, y un sistema de recolección de energía también dual que combina sol y calor corporal para ser robusto. Y las pruebas prácticas validan esa arquitectura. Totalmente. Tercero, las pruebas demuestran que ese procesador es una revolución. Hasta 8 veces más rápido y consumiendo 7 veces menos energía que los chips estándar. Y cuarto, y lo más alucinante, es que esto abre la puerta a la autosuficiencia real, con una capacidad teórica demostrada de realizar análisis complejos como 24 detecciones de estrés por minuto sin parar y sin enchufes. Es un resumen perfecto. Y si me permites, me gustaría dejar un pensamiento final para la reflexión. El artículo se centra en el estrés, que ya es muy potente, pero la verdadera pregunta, la que lo cambia todo, es ¿qué nuevas aplicaciones se vuelven posibles cuando eliminamos por completo la limitación de la batería? Olvidémonos de la comodidad. Pensemos en una monitorización continua, segundo a segundo, de biomarcadores para la detección precoz de enfermedades cardíacas o neurodegenerativas. Algo impensable. O un asistente personal que aprende de nuestro contexto y nuestras constantes vitales 24/7, sin descanso, para darnos consejos de salud o productividad verdaderamente proactivos. La eliminación de la recarga no es solo una mejora, es un cambio de paradigma que podría redefinir para qué usamos la tecnología que llevamos pegada a nuestro cuerpo. Una idea muy potente. La batería deja de ser una limitación para convertirse en una constante, como nuestra respiración. Con esa reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.